Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a topar el tema de Villavicencio porque es importante y porque hay novedades sobre esto. Hay nombres que se están dando como posibles autores intelectuales y frente a eso yo le quiero saludar a Cristian Zurita y preguntarle, bueno, ¿qué le parecen estos nombres? Me imagino que la fiscalía y como la fiscalía mismo lo apunta, si es que se dan ya estos nombres y ya quieren llamar a juicio es porque tienen pruebas de que estas personas son, bueno, posiblemente implicadas y que tienen una autoría intelectual allí. Bienvenido a Cristian Zurita, periodista de investigación, además amigo personal de Fernando Villavicencio, asesinado hace 2 años. Bueno, ojalá se pueda hacer justicia. ¿Cómo vemos este llamado a juicio y el implicamiento al menos o la mención de estas personas como posibles autores intelectuales? Cristian, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto saludarlos, muy buenos días. Sin duda es un gran paso. Yo aspiraba que en al menos 2 años se pueda tener la información suficiente para que este caso pues pueda tener los elementos necesarios para una acusación de la Fiscalía, tal como ha sucedido. Esperar más tiempo hubiese sido ya entrar en unos procesos que ralentizan las investigaciones, retrasan los casos y prácticamente terminan en el olvido. Y creo que es una gran noticia y un enorme paso, pues que se haya pues dado los nombres y la acusación de los que ahora pues han sido llamados para una audiencia que me parece Seis está de puesta agosto. ya hay fecha para Ya la hay fecha audiencia. y hora, sí, es el 26 de agosto a las 8:45 de la mañana. Así que, pues, de por medio se encuentra la fiscal Ana Hidalgo, que hizo las investigaciones anteriores sobre los autores materiales del hecho. Entonces, creo que tiene la suficiencia y capacidad para enlazar tanto quienes ejecutaron el plan brutal y macabro, ¿sí? Con quienes directamente están ligados a la política como autores intelectuales dentro del caso. Ahora, el caso desde el ámbito intelectual vemos que se construye a partir de tres líneas distintas, ¿no? Ujú. La primera es el caso Metástasis, ¿no es cierto? Y pues la implicación del resto de casos que termina con el caso Plaga, donde aparece el primer testigo protegido, un abogado de nombre Lenin Vimos, que fue abogado del crimen organizado, abogado de Colón Pico, ¿sí? Y que también sirvió para Daniel Salcedo, e incluso entendemos que él otorgó sobornos a jueces por al menos $70,000 para la liberación de Daniel Salcedo, que luego fue efectivamente recapturado en Panamá, ¿verdad? Entonces, esa es una primera línea. La segunda es la del propio Daniel Salcedo, ¿sí? Que intervino como el hombre cercano a Jordán en el negocio de los hospitales, ¿sí? Y que pues es encarcelado y que dentro de la cárcel se entiende que conoce los detalles para el crimen, ¿sí? Y es él, pues, quien termina de delatar y señalar que José Serrano está involucrado en el caso. Ahora, aquí hay dos líneas importantes y son los dos testigos protegidos. El primero es Lenin Vivos y el segundo es Daniel Salcedo. Y la pregunta que la sociedad debe hacerse es cómo se cree en la palabra, sí, de dos personas que están directamente relacionadas a la delincuencia, a la corrupción, al crimen, sí, y a los grupos de delincuencia organizada. Y pues la respuesta es que eh, ninguno de estos arrepentidos, pues nunca son monjas de la caridad. Siempre tienen este perfil de personas de alta influencia a nivel del crimen organizado y pues no son santos bajo ninguna circunstancia. Ahora, la pregunta es por qué Daniel Salcedo decide hablar. Tal vez De temía lo que por su nosotros vida, ¿no? lo que nosotros entendemos es que cuando fue vinculado en el del mes de febrero, ¿sí?
ya se empezó a establecer un plan para asesinarlo, un plan que se llevó a cabo y que fracasó y que de alguna manera agita más las circunstancias y él pues decide hablar absolutamente todo y contar la participación de José Serrano, que hasta el momento, pues eso se mantiene en reserva y el día de la audiencia se conocerán las razones por las cuales Serrano participa dentro del crimen. Así que, pues, estos cuatro nombres, que deben ser los primeros de este gran plan, porque no son los únicos, sí, recuerde. Seguramente habrá más, Cristian. ¿Usted cree que no son las únicas personas que habrían sido autores o presuntos autores intelectuales de esto? Yo siempre he señalado que a la luz del caso Metástasis, que Fernando investigaba con fuerza la intervención de la justicia por parte de políticos en la provincia del Guayas, que involucra directamente a Pablo Muentes, es parte de este plan, ¿sí? Y hay que recordar, y hay temas que la sociedad y el país no conocen. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo el, el operativo que captura a Pablo Muentes en Guayaquil, ¿sí? También es capturado con sus dispositivos. Es decir, era necesario un proceso de explotación de su teléfono para saber con quién hablaba y qué decía. Pues no es cierto. Y ese teléfono desapareció. Hmm, Ese teléfono desapareció en Guayaquil y Fiscalía nunca dijo nada. qué curioso. Absolutamente silencio total, ¿sí? Nunca se dijo nada. Entonces, al perderse una de las pruebas fundamentales, ¿sí? Dentro de la investigación contra Pablo Muentes, obviamente genera una serie de vacíos que puedan concatenar al caso Villavicencio, ¿sí? Y yo siempre he dicho claramente que Pablo Muentes tenía un jefe al cual le tenía que contar absolutamente todo. Sí, Así que muchos ahí hay saben que también seguir. quién era el jefe de Pablo Muentes. Ahora, Cristian, con estos nombres que se dan, ¿usted se sorprendió con los nombres o ya era esperable que la fiscalía menciona estos cuatro nombres como posibles implicados en una autoría intelectual? Era previsto que Jordán y Aliaga tenían un grado importante de participación en el crimen, además porque existía una denuncia que el propio Fernando puso en vida en abril del 2023, señalando a 5 asambleístas correístas y uno del Partido Social Cristiano, que justamente es Pablo Muentes, como parte de un plan que querían acabar con su vida. Ahí estaba obviamente Aliaga, ahí estaba otros asambleístas como Roberto Cuero y como Muentes, y hay otros dos que son de la Revolución Ciudadana, pues que ahora simplemente se dedican a gritar dentro de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Entonces, eso no me llama no me llama la atención, entiendo que eran parte del proceso de participación, no dudo, ¿sí?, de la presencia de Aliaga, ¿sí?, no dudo de la presencia de Jordán, a quien además yo aún mantengo procesos judiciales pendientes con ellos, ¿sí? Yo Él tengo tiene un puesto demandas en su contra juicio. en Estados Unidos, Cristian, aquí en Ecuador también. Yo tengo un juicio colocado eh, por Javier Jordán en los Estados Unidos y tuvo un juicio que intentó colocarlo en Ecuador que fracasó. Tengo un proceso aún abierto que se investiga en la Fiscalía con Ronnie Aliaga y tengo un juicio cerrado apenas el año pasado con José Serrano. Es decir, también un enfrentamiento directo con los responsables ahora pues acusados dentro del crimen de Fernando Villavicencio. Así que todo el tema está abierto. Ahora, la gran pregunta dentro de este tema, ya que se ha citado como uno de los responsables a José Serrano, es qué va a pasar con él. Claro, ahora todos los mencionados están fuera del país. De Ronnie Aliaga no se sabe su paradero. Javier Jordán está tan feliz en Estados Unidos poniendo juicios a periodistas como Cristian Zurita. Bueno, Daniel Salcedo es el único que está aquí cumpliendo penas y que ahora se le ha dado por colaborar. Y José Serrano detenido ya más de, bueno, casi 2 semanas en un centro de migración de los Estados Unidos, ¿no? Ahora también dependerá de las autoridades de los Estados Unidos si es que inician un proceso de deportación o no. Esa es la gran pregunta. De lo que yo debo entender es que si ha estado tanto tiempo, pues ya detenido, se trata de una situación por demás delicada de José Serrano, Claro. ¿sí? Es muy probable que él pueda ser deportado. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el Ecuador con un capo de la mafia de ese calibre, ¿no?
O sea, si no podemos con una figura mucho menor como la de Fito y pedimos que se lo lleven a los Estados Unidos, pensemos qué vamos a hacer con un capo de calibre como es José Serrano. Yo he sido claro en declaraciones pasadas, no han sido muchas, pero en pasadas, yo sí he señalado con claridad las relaciones que José Serrano fue construyendo con el narcotráfico, ¿sí? Y cómo es que efectivamente, pues tenemos que tener mucha preocupación de un hombre que muestra relaciones con el narcotráfico, muestra relaciones de alto nivel con ex policías, ¿sí? Muestra aún capacidad de tener información de primera mano obtenida por la inteligencia policial, ¿sí? Tiene vigencia y influencia sobre ex miembros de la CENAIN, ¿sí? Que actualmente trabajan incluso para los gobiernos municipales. Recordemos que la secretaria de Seguridad del municipio de Quito fue parte de una estructura, paraestructura de espionaje que era en la que él colaboraba justamente para impulsar las campañas políticas de Andrés Arauz y ahora pues no sabemos qué hará en el municipio esta señora, ¿no? Pero la gran pregunta es, con tantas capacidades y relaciones de, eh, en el lado oscuro de la política, ¿sí? Como son la Revolución Ciudadana, pues tendremos capacidad de controlar a José Serrano en las cárceles ecuatorianas. Yo creo que es un verdadero peligro. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque todo entra en el campo de la especulación de si va a ser deportado o no. Una vez que llegue al Ecuador tendrá una orden en firme de prisión preventiva. Bueno, veamos qué sucede. Lo que sí sabemos, Cristian, es que, bueno, José Serrano no tenía un proceso en sí vigente en el país. Tiene algunos casos, unas investigaciones abiertas, por ejemplo, de la tentativa de asesinato de el abogado Luigi García. También está el caso del activista político Fernando Valda, de su secuestro. Algunos temas que se está investigando y en el que está Serrano, pero que no tiene un juicio, digamos, por así decirlo. Excepto este caso de Villavicencio, que ya habría un llamamiento a juicio si es que se da la audiencia, pero de momento ha sido una persona que no se habla mucho, pero que no ha tenido algo concreto en la justicia. Bueno, ha habido muchos procesos judiciales en su contra. Él mismo en cierta circunstancia dijo que eran más de 15, ¿sí? Pero ninguno de estos ha llegado a un término Así es. ni a un proceso de investigación. Por tanto, debemos entender que este es el primer caso real que debe enfrentar y es un caso de magnitud enorme, ¿sí? Porque aún no tenemos la información final de cómo es que se relaciona dentro del caso, ¿sí? Pero al parecer no existe ninguna duda de su participación porque entendemos, ¿sí? Que Daniel Salcedo, quien lo involucra, es el hombre que junta la política con el con los crímenes con los criminales, o sea, con aquellos que efectivamente tienen capacidad de acción en los barrios populares. Así que, pues, eso todavía es una pata no coja, no, sé, no es una mesa de tres patas, como dicen algunos. Yo creo que puede ser una mesa sólida, pero que solo en la medida en que se lea los argumentos y la hipótesis del caso que ha construido la fiscal Hidalgo, podremos conocer cómo es que él es parte de este proceso, que obviamente Serrano siempre se trató de un ser oscuro, ¿no? Es un hombre que se fue convirtiendo malo, es un hombre que a partir del asesinato de su hermano en el año 2012 por grupos que en su momento eran el semillero de lo que son hoy los choneros, pues asesinaron a su hermano y este hombre se va transformando en algo, pues tenebroso que hemos visto solo hasta estas fechas cuáles son sus reales capacidades de acción. Bueno, es realmente curioso, ¿no? Lo que menciona Cristian Zurita de este señor, de este personaje que ahora tiene ese halo oscuro. Antes no era así, entiendo que incluso hasta era un abogado de derechos humanos, en fin. Es como esa serie, Cristian, de este señor que es un profesor de química y que se va haciendo malo, Breaking Bad, una vez que se mete a hacer metanfetaminas y las vende y bueno, se mete en este mundo oscuro
de las drogas. En todo caso, más allá de esto, bueno, ¿qué podemos esperar de este caso, de cómo se vaya cerrando este caso? ¿Hay esperanzas, tomando en cuenta además que la mayoría de las personas que están involucradas o que menciona la Fiscalía como presuntos autores intelectuales no están ni siquiera en el país? Y entiendo que este tipo de delitos pues no se puede juzgar en ausencia tampoco. Quedarán abiertas los procesos de investigación en el caso, ¿no es cierto? Perdón, el proceso legal, sí, el proceso judicial quedará abierto y eso no, eso pues será por muchos años, porque este tipo de casos no es que tienen un periodo específico de duración, o sea, puede estar abierto toda la vida hasta la captura de estos acusados. Y Y tampoco pues prescriben, ¿o sí? sí, me refiero por el crimen, ¿no? Y pues es cuestión ver que Jordán abandone los Estados Unidos por la misma vía, porque recordemos que él no tiene pasaporte, ¿sí? Él no tiene pasaporte, él ha solicitado una visa, un asilo de carácter humanitario y político que seguramente no se lo van a dar, porque detrás de él está Homeland Security, detrás de él está el FBI y es posible que cualquier otro tipo de acuerdo que haya tenido con alguna agencia, simplemente eso está a fojas cero, es decir, sus circunstancias en los Estados Unidos son muy delicadas, absolutamente delicadas. Y ya vemos, pues, aquí en su contraparte, que comparte abogado además, porque Serrano y Jordán comparten abogado, ¿sí? Que es el mismísimo Richard Díaz, que es el abogado que promueve todas las acciones legales en los Estados Unidos contra periodistas, contra personas de la sociedad civil y con quien yo también tengo el proceso abierto en el estado de Florida. Pues todo esto se le ha derrumbado, absolutamente se le ha derrumbado. Es una pena, sí, que no existan las capacidades para solicitar una contrademanda en los Estados Unidos para solicitarle un exchange, sí, y que pues muestre todos los recursos económicos que ha destinado a sus socios, sí, para sostener todas estas mentiras de ataques, sí, en contra de Fernando Villavicencio primero y luego de todos quienes fuimos cercanos a su círculo. Bueno, veamos qué sucede con este caso porque hay muchas expectativas de lo que se dé y lo que se diga de parte de la Fiscalía en esta audiencia ya de formulación de cargos convocada para este 26 de agosto a las 8:40 de la mañana. Así que vamos a ver qué sucede, Cristian. Sin duda este tema va a dar para hablar de largo, ¿no? Bueno, y hay que tener mucho cuidado porque son asesinos, son criminales, es gente mala, vinculada al poder, ¿sí? Con muchos recursos económicos. No sabemos cuánto dinero pueden tener en Ecuador para tratar de dar la vuelta a este caso, ¿sí? Pues y acabar con todos quienes ellos crean que son pues un peligro para sus integridades. Fuertes declaraciones. Gracias a Cristian Zurita, periodista de investigación. Hemos hablado de estos, bueno, estos nombres que menciona la Fiscalía como posibles autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ya con fecha para una audiencia de formulación de cargos. Estamos pendientes de este caso. Gracias nuevamente, Cristian, por acompañarnos. Un gusto, un placer, Verónica.